Saludos, hijos de Roma. Hoy vamos a ver la vida de uno de los hombres más importantes de toda la historia. Todos conocemos a Alejandro Magno, a Napoleón, a Cristóbal Colón, aunque solo sea por el nombre. Pues el de hoy es de ese nivel. Hoy conoceremos la vida de uno de los hombres más influyentes de la historia antigua, y si me apuras, de toda la historia, Julio César. Recordad que todo ocurre antes de Cristo y hay que contar al revés. Empezaremos en el año 100 y acabaremos en el 44. Espero que os guste. Coged los bártulos y las biodraminas, que hoy viajaremos más que Willy Fogg. Julio del año 100 antes de nuestra era. Nace en Subura, uno de los barrios más populares de Roma, donde vivían todo tipo de personajes nuestro protagonista de hoy, el gran Cayo Julio César. El joven César es de una familia patricia, pero muy venida menos. Los patricios eran la clase alta romana. En teoría, eran las familias fundadoras de Roma. Su madre Aurelia regentaba una insulae, una especie de hostal o apartamentos alquilados. Se ganaban bien la vida, pero ni de broma tenían lo que por su apellido se les presuponía. La sociedad romana era ¿cómo decirlo? Familiar. Ser hijo de o pertenecer a la familia tal era muy importante. Tanto valían tus méritos como los que hubieran hecho tus antepasados. Era tu currículum. Incluso la familia de César se vanagloriaba de ser descendiente directa de la diosa Venus. Todo el mundo engordaba el currículum, como ahora. César tendrá una infancia feliz. Será educado por un profesor de origen galo. En la antigua Roma no existía la educación tal como la conocemos hoy. Solo recibían educación con profesores los que podían permitírselo. Tener un esclavo griego que enseñara a tus hijos retórica, matemáticas, filosofía, griego, era lo más. Como si llevaras a tu hijo a un internado en Suiza, con la crème de la crème. Su padre Cayo Julio César, tenían el mismo nombre, murió cuando César era bastante joven. Por lo tanto, se ha convertido en el hombre de la casa, el responsable del hogar. Y no en sentido figurado. En Roma funcionaba así. Lo primero que hay que hacer es buscarle una chica para casarlo bien. En Roma lo de casarse por amor no estaba muy en boga, pero ni en las clases altas ni en la plebe. Al final la escogida será Cornelia, hija de Cina, un prohombre del bando de Mario. ¿Cina? ¿Bando de Mario? Bueno, será mejor que expliquemos el contexto de Roma en esta época. Como hemos dicho, estamos alrededor del año 100 a.C. Roma es una república que crece a pasos agigantados. Empezó como una aldea del Lacio italiano que desde el siglo VI a.C. se fue comiendo a sus vecinos. Está creciendo tanto que cada vez es más difícil gobernarla. Roma al principio era un reino, pero tuvieron tan malas experiencias que derrocaron al último rey y se convirtieron en república. Este nuevo tipo de gobierno nació con la idea de no dejar el poder en manos de una sola persona, y se creó el Senado para dirigir el Estado. Este Senado estará formado solamente por patricios. Y el cargo máximo de esta república es el de cónsul. Pero para que no se acostumbren al poder, su cargo será de un año. Además, no habrá solo un cónsul, habrán dos, para que siempre haya un contrapoder. De acuerdo, volvamos al año 100. La república está corrompida desde los cimientos hasta el tejado. Sobornos, amenazas, tratos de favor, etc. Parecían más familias mafiosas que otra cosa. Y el Senado lo tenemos dividido en dos grupos. Por un lado tenemos a los optimates, que se traduciría como los mejores, que representan a la clase alta, más conservadora y menos amigas de los cambios. Y por el otro estarían los populares. Esta facción representaría a los que querían más autonomía para la plebe. Son los amigos del pueblo llano. Pero que esto no lleve a engaño, no dejaban de ser patricios. Eran lo que diríamos hoy populistas. Y a César, a populista, no le ganaba nadie. En la adolescencia de César, Roma está sumergida en una guerra civil entre las dos facciones. Por el lado optimate está Sila, y por el lado popular su líder es Mario, que a la postre es tío de César. En el año 86, cuando César tenía 14 años, Mario tuvo una apoplejía, posiblemente un ictus. Y aquí la madre de César aprovechó para enviar a su hijo a acompañar a su tío para ayudarle y así ganar puntos. Un apunte.
Mario en esta historia sale poco, ya que nos centramos en la vida de Julio César. Pero no nos llevemos a equivoco. Si buscamos listas de los personajes más importantes de la historia de Roma, ya podéis estar seguros que Mario está en el top 10. Y no es poca cosa que la historia de Roma son más de 1000 años. Mario es el hombre más importante de la República, y para que César se vaya fogueando en el mundo político romano, en el 84 lo nombró Flamen Dialis, cuando César solo contaba con 16 años. Y cuando Sila se haga con el poder, esto le salvará la vida, porque al Flamen Dialis no se le puede matar. El Flamen Dialis es el sumo sacerdote del culto a Júpiter, el dios principal del panteón romano, un cargo religioso de mucha importancia en la ciudad. Ya veréis que en este mundo la religión, la política y el ejército se entremezclan bastante. Parece que todo le va bien a nuestro hombre. Es Flamen Dialis, se ha casado con Cornelia, ha tenido a Julia, su única hija por lo menos reconocida, y ya se está haciendo un nombre en la URSS. Pero las cosas empiezan a torcer. Mario muere en el año 84, justo después de la puesta de largo de César. Momento que Sila entrará en la ciudad con sus legiones y se convertirá en dictador de la República. Ahora se han cambiado las tornas. Sila pasará a cuchillo a todos sus enemigos con sus famosas proscripciones, unas listas con los nombres de todos los enemigos de los optimates, a los que ejecutará y se le quitarán todas las propiedades. Como comentaba antes, a César le salvará su cargo. Sila envió a unos emisarios a casa de César con un mensaje bien claro. Debe divorciarse de Cornelia. Recordar que Cornelia es hija de Cina, a lo que César contesta: en César solo manda César. Y aquí ya tenemos su primera gran cita. Al chaval no le falta valor, Automáticamente, Sila lo desposee del cargo de Flamen Dialis y lo sentencia a muerte. Y como se dice vulgarmente, César se echa al monte. Está un tiempo escondido en los bosques y en casas de campesinos favorables a la causa popular. Aquí es cuando intercede su madre rogándole a Sila que le perdone la vida, a lo que Sila accede. Sila se entrevista con César y lo envía a Asia Menor, lo que hoy sería Turquía, en misión diplomática. Sila también dejará una frase para la posteridad, como cuenta Suetonio en La vida de los 12 Césares. Salíos con la vuestra, quedaos con él. Pero sabed que ese hombre, que tanto afán deseáis incólume, llegará un día en que acabará con la nobleza por la que habéis luchado conmigo. Pues en César hay muchos Marios. César será gran amigo de Nicomedes, el rey de Bitinia, un aliado de Roma, e incluso se instala en su palacio. Aquí no sabemos cuánto hay de verdad, ya que los enemigos de César harán correr el rumor de que eran amantes, y llamarán a César la reina de Bitinia, algo muy despectivo porque la homosexualidad no estaba tan mal vista, pero solo si eras la parte activa, y con ese apodo sugerían que César era la parte pasiva. Ya en el 78 a.C. muere Sila, momento que aprovecha para volver a Roma. Una vez en Roma decide viajar a Rodas para estudiar retórica con Apolonio Molón y convertirse en abogado, pero en el viaje lo secuestran piratas de Cilicia. El Mediterráneo tenía un grave problema de piratas en esta época, y los cilicios eran los más importantes. Cilicia también estaba en Asia Menor. Es la zona que actualmente es en Turquía, enfrente de la isla de Chipre. Según las crónicas, los piratas querían pedir un rescate de 20 talentos, pero César se ofendió y les dijo que él valía por lo menos 50, una auténtica fortuna. Los piratas estuvieron de acuerdo y le dijeron a César que si no se los pagaban, lo ejecutarían. Y él les respondió que sí los pagarían, pero cuando lo liberaran, volvería con una flota y los crucificaría a todos. Mientras duró el cautiverio, César fue un auténtico plomo para los piratas. Se quejaba por las noches de que no le dejaban dormir. Se ponía a ensayar discurso delante de los piratas. Imaginad la escena, un grupo de marineros y escuchando y riéndose de la cháchara de aquel niño pijo romano. Al final la madre y las amistades de César lograron pagar el rescate. Y si algo no se le puede negar a Julio César es que cuando dice algo lo cumple. Reunió una flota y capturó a los piratas, los crucificó, pero como se habían portado bien con él, los degolló primero para evitarles sufrimiento. Ya os podéis imaginar que la muerte por crucifixión es muy lenta. De vuelta a Roma se convierte en abogado, escogiendo casos que no podía ganar, pero siempre a favor de la plebe.
algo que le granjeó gran popularidad entre los ciudadanos de a pie, porque Julio César, más que dinero, lo que siempre buscó la fama y la gloria. En el año 73, con 27 años de edad, comenzará su cursus honorum. El cursus honorum es la carrera política que todo patricio con aspiraciones políticas debe hacer. Empiezas con cargos pequeños y poco a poco te vas presentando a cargos más importantes. Y si tienes suerte y tienes los contactos convenientes, puedes acabar como cónsul de la República. Es enviado a Hispania Ulterior como cuestor, el contable de la provincia. Y aquí comenzará a forjarse su red clientelar. La República en su etapa final era un campo de mafiosos. A mí me recuerda mucho al Padrino. Hay una escena en la película en que la gente hace cola para hablar con Don Vito Corleone y presentarle sus respetos. Pues esto es igual. Tienes tu red clientelar que tú les ayudas, pero cuando les necesites tienen que dar un paso al frente. Por ejemplo, te presentas a un cargo público, pues te ayudan con las elecciones, consiguiendo los votos necesarios para que ganes. En Hispania ocurrió una anécdota que denota qué tipo de personaje era. En Gades, el actual Cádiz, en el templo de Hércules, había una estatua de Alejandro Magno, y César se puso a llorar delante de ella, lamentando que con la misma edad Alejandro había conquistado el mundo conocido, y él aún no había conseguido nada. Ya veis con qué espejo se miraba. Como comentaba al principio, César no era especialmente rico, y contrajo muchas deudas para poder iniciar su carrera política. Si conseguías ese puesto al que te presentabas en las provincias, ya tendrías tiempo para esquilmarlas, devolver el dinero prestado y hacerte rico. Corrupción pura y dura. Cuando vuelve a Roma para seguir con su carrera, se presentará a diversos cargos. Con el apoyo de Craso, el hombre más rico de Roma, un tipo que hizo fortuna con las proscripciones de Sila, quedándose con propiedades de multitud de populares, un pieza de mucho cuidado. Un ejemplo, cuando había un incendio en un edificio, Craso tenía una especie de cuerpo de bomberos y obligaba a los dueños a elegir entre venderle el edificio a él a bajo precio o dejar que se lo comieran las llamas. Bueno, César se convirtió en edil de la ciudad. Él se encargaba de los espectáculos, gladiadores, carreras de cuadrigas, etc. Y esto tenía que pagarlo de su bolsillo, ya que en la antigua Roma funcionaba así. Pues organizó los mejores juegos que se recordaban, y esto a la plebe le encantaba. César siempre miraba a futuro, fama y gloria. La fama ya la tenía, le faltaba la gloria. Y la gloria solo se podía conseguir de una manera, militarmente. En el año 68 su mujer Cornelia murió en el parto de su segundo hijo, que tampoco sobrevivió. Rápidamente buscó una nueva esposa, y la elegida fue Pompeya. Familiar de Sila, no me ha quedado claro, porque en unos sitios he visto sobrina y en otros sitios he visto nieta. Familiar de Sila, mucho más joven que él. El siguiente cargo que consiguió fue el de Pontifex Maximus, el sumo sacerdote del culto romano. De aquí viene que al Papa de Roma se le llame sumo pontífice. Como veis, está todo conectado. Para ser pontifex se había endeudado tanto que el día de las elecciones le dijo a su madre: «Hoy volveré pontifex o no volveré». Pues volvió. Al ser pontifex, él y su mujer tenían que vivir en un palacio con las vírgenes vestales. Las vestales eran unas sacerdotisas que se encargaban de que la llama de Roma siempre estuviera encendida. La leyenda decía que el día que se apagara la llama, las desgracias se cernirían sobre Roma. Y aquí ocurrió otro episodio que pasó en la historia. Había una fiesta dedicada a Bona Dea, en la que solamente podían haber mujeres, y se coló un hombre llamado Clodio. Las malas lenguas decían que era el amante de Pompeya, entre otras. Y fue descubierto. Las vestales querían que lo condenaran a muerte, a lo que César, que era el pontifex, se negó. ¿Por qué lo hizo? Es que César era muy listo. Clodio controlaba un grupo de matones que siempre le podrían venir bien a César en un momento dado. Y Clodio, al ser perdonado, se había convertido automáticamente en cliente de nuestro protagonista. Después de este acontecimiento, César se divorció de Pompeya, no porque le hubiera sido infiel, cosa que César negaba, y yo creo que al ser un matrimonio de conveniencia le daba un poco lo mismo que le fuera infiel, ya que César era, como decían los mentideros de la ciudad, el marido de todas las mujeres y la mujer de todos los maridos. Para justificar el divorcio viene una frase memorable de Julio:
La mujer del César no solo debe ser honrada, sino que también debe parecerlo. César es tan querido por la plebe como odiado por muchos senadores, que veían en él un tipo con una ambición desmedida y capaz de acabar con la república. Hay uno en concreto que se erigirá en su archienemigo. Es Catón. Las diferencias con Catón ya venían de lejos. Catón acusó a César de estar dentro de una conspiración contra el Senado. Y en una reunión del Senado, César recibió una carta, a lo que Catón le invitó a leerla pensando que era algo de la conspiración, cosa que César negó y le contestó que era una carta de amor. Catón cogió la carta y la leyó. Resultó ser una carta de un amante de César, Servilia, medio hermana de Catón. El ridículo fue espantoso y le juró odio eterno. César convocó una reunión secreta entre Craso, Pompeyo y él mismo para asaltar el poder apoyándose entre ellos, y moviendo los hilos necesarios se repartirían los puestos importantes, ya que el Senado ponía todo tipo de cortapisas en los ascensos de los tres. Lo primero que tuvo que hacer César fue limar asperezas entre Craso y Pompeyo, porque cuando hubo la rebelión de Espartaco, el que lo derrotó fue Craso, pero Pompeyo se llevó la gloria, y la relación entre ellos no pasaba por su mejor momento. Ya sabemos quién es Craso, pero ¿quién es Pompeyo? Pompeyo es el general de moda en la ciudad. Ha hecho grandes campañas en Cilicia donde ha acabado con los piratas. Unió Judea a los territorios dominados por Roma. También ganó la guerra contra Mitríades en Asia Menor. Una curiosidad es que él fue el fundador de Pamplona. Se llama precisamente así por Pompeyo. En la antigua Roma, Pamplona se llamaba Pompaelo. El primer cargo militar que consigue César es el de pretor, en Hispania, cargo donde consiguió varias victorias con el que tuvo derecho a un triunfo. Un triunfo era un gran honor en el que te paseabas por Roma con tus legiones, pero había un problema. César se quería presentar a cónsul. Sus contrarios en el Senado usaron todos los vericuetos legales para impedirlo, ya que para presentarte a cónsul tenías que ser un civil, o renunciaba al triunfo o al consulado. César escogió presentarse al cónsul y renunciar al triunfo. El vaso de la paciencia de César cada día estaba más lleno. En el 59, César es elegido cónsul junto a Bíbulo, un optimate amigo de Catón que intenta torpedear al triunvirato, cosa que no consigue. César controla el gobierno mediante la intimidación y el miedo. César, con sus políticas, favoreció a las aspiraciones de Pompeyo y Craso. Para rectificar el pacto, casó a su hija Julia con Pompeyo, y él se desposó con Calpurnia, hija de Pisón, el futuro cónsul. Y ya el año siguiente se le da el proconsulado de Iliria, la costa de Croacia, Albania, esta zona, y las dos Galias, la Cisalpina, que hoy sería el norte de Italia, y la Narbonensis, que es la del sur de Francia, mientras que a Craso le toca Siria y a Pompeyo Hispania. Pero Pompeyo no se irá de la península itálica para controlar al Senado. Lo de los proconsulados era habitual, era un premio para los cónsules salientes y poder recuperar lo invertido en el cursus honorum. Y ahora comienza la leyenda de César. Roma crece y crece, y la forma de conseguir la gloria es hacerla crecer más. Y Julio César lo sabe, y ahora es su momento. Tiene 4 legiones a su mando, unos 20.000 hombres. Roma tiene aliados entre algunas tribus galas del territorio más allá de la frontera. Uno de ellos son los eudos, que le piden ayuda a Roma, porque otra tribu, los helvecios, están entrando en su territorio. Justo lo que César necesitaba. Fue a la batalla contra ellos y los destrozó. Devolvió a los helvecios por donde habían venido, a lo que hoy es Suiza, o también conocida como Confederación Helvética. Bueno, a lo que quedaba de ellos, porque si algo caracteriza a César en el campo de batalla no es precisamente su magnificencia. Nuestro amigo Cayo ya había metido la patita en el quicio de la puerta, y no iba a permitir que se cerrase. Comenzará a conquistar zonas cada vez más al norte. Un par de apuntes sobre los galos. El nombre de galos es el que le dieron los romanos. Ellos eran tribus celtas, y no penséis en salvajes, tenían incluso ciudades fortificadas. Había un montón de tribus diferentes y entre ellas las relaciones pues había de todo. Unas se llevaban bien y otras a matar. Bueno, volvamos con César. Comienza a conquistar a diestro y siniestro. Algunas tribus se unirán a él, porque tú mismo o te unes o desapareces. Plata o plomo, como diría Pablo Escobar.
Estas conquistas las emprende por iniciativa propia, cosa que a los optimates no les hace ninguna gracia, porque en ningún momento Roma le dio permiso. Encima César manda enviados con las crónicas de sus victorias para que sean leídas en el foro y se entere toda la ciudad. La llamada Guerra de las Galias. Y objetivas no son. Engrandece sus victorias y le quita hierro a las derrotas. Y mientras ocurre todo esto, ¿qué pasa con los otros dos triunviros? Pues a Pompeyo se le llevan los celos. Él era el general más grande de la República, y César le está empezando a hacer sombra. No paran de llegar caravanas con los tesoros de la Galia, y la plebe ya tiene nuevo héroe. Para que veáis el ego de este hombre, el nombre completo de Pompeyo es Neo Pompeyo Magno. Magno significa el grande, como Alejandro. Esto de Magno se lo puso Sila. No se sabe si en serio o en broma, pero él se lo quedó para sí mismo. Es Cristiano Ronaldo y justo ahora Messi está apareciendo en el horizonte. A todo esto, en el año 54, Julia, hija de César y esposa de Pompeyo, muere mientras estaba de parto. Ahora mismo la alianza se aguanta por un hilo. Al año siguiente, Craso, que se encuentra en Siria, está en guerra con los partos, un imperio que ocupa el actual Irán. Craso se quiere igualar con sus compañeros en el plano militar, y tendrá la oportunidad en la batalla de Carrás, pero le saldrá mal la jugada y será derrotado. A Craso lo capturan y los partos, al saber quién era este hombre, que era el hombre más rico de Roma, lo matan haciéndole beber oro fundido. Si habéis visto Juego de Tronos, al hermano de Daenerys le hacen lo mismo. A George R.R. Martin le gusta utilizar eventos históricos y meterlos en sus tramas. Bueno, Juego de Tronos está plagado de guiños históricos. Y otro apunte, la expresión Craso error viene de aquí, de cómo perdió la batalla. Craso perdió a 30.000 hombres. César, mientras tanto, continuó con su campaña en la Galia. Los galos se dan cuenta que la única forma de ganar es unir a todas las tribus, y acuerdan que su caudillo sea el jefe de los arvernos, Vercingetorix. César atacó la capital de los arvernos, Gergovia, y sufrirá una derrota sin paliativos. Vercingetorix se reunirá con sus tropas en Alesia, y allí tendrán la batalla donde se decidirá todo. Los romanos someterán asedio a la ciudad, y tendrán una victoria inapelable, con un joven general que se distinguirá como un gran combatiente, llamado Marco Antonio. César se llevará a Vercingetorix como prisionero, y someterá a los galos a una masacre, incluso desproporcionada para la época. Ya ha pacificado la Galia y ha establecido los nuevos límites de la República, que llegan hasta Holanda y el Rin, 8 años interminables de guerra continuada. César llegará a las Islas Británicas, de hecho conseguirán poner un pie en el Támesis, pero tendrán que volver. Y hasta montó un puente en el Rin, e hizo incursiones en Germania, pero ya se le acaba el mando de procónsul y tiene que volver a Roma. Los enemigos de César lo quieren juzgar por lo que hoy diríamos crímenes de guerra. Y en la URSS no estaba el horno para bollos. César intentó reactivar la alianza con Pompeyo, pero a cada propuesta que le hacía llegar solo recibía negativas. El pacto ya estaba roto, y entre los celos de Pompeyo, los agasajos de los optimates, que convirtieron a Pompeyo en cónsul en solitario, y no paraban de decirle que si César volvía con legiones se convertiría en un dictador que acabaría con la República. César hizo una última propuesta. Licenciaría a sus legiones y se presentaría cónsul, pero que Pompeyo licenciara también las suyas. Pompeyo y el Senado se negaron. Le exigían que volviera a Roma como un ciudadano más y ser juzgado. César lo tenía claro, si volvía a Roma, lo asesinarían. Marco Antonio, que era tribuno de la plebe, intentó evitar esta situación, pero incluso lo echaron del Senado. Y viajó donde se encontraba César para unirse a sus tropas y huir para que no lo asesinaran. 11 de enero del 49 a.C. Julio César se encuentra delante del Rubicón, un pequeño río del norte de Italia que delimita la frontera de la ciudad. Quien cruce con ejércitos el río se convierte automáticamente en enemigo de Roma, y les lanza una proclama a sus legionarios. Marchemos a donde nos llaman los signos de los dioses y la iniquidad de los enemigos. Alea y acta est. Comienza la Segunda Guerra Civil. Empiezan a bajar por la península itálica. Esta situación pilla a Pompeyo y al Senado con pocas tropas en la ciudad, y por lo que parece los ciudadanos están más a favor de César que de ellos, por lo que deciden ir a Grecia, donde Pompeyo tiene legiones leales a él.
César llega a Roma entre vítores de la plebe, y ahora tiene tres opciones: quedarse en Roma y esperar a que vuelvan, ir a Grecia a por Pompeyo, o ir a Hispania y derrotar a las legiones leales a Pompeyo. Decide ir a Hispania y luchar contra los pompeyanos. Los derrotará en la batalla de Ilerda, en la actual Lleida. Según el propio César, esta fue la batalla en la que vio la muerte más de cerca. Y una vez tuvo bajo control Hispania, volvió a Roma. Y ahora sí, rumbo a Grecia. En el año 48, tras varias escaramuzas, ya están preparadas las fuerzas que se van a enfrentar en Farsalia. Pompeyo tiene muchas más tropas que César, pero mientras las de César son veteranas de la Galia, donde estuvieron 7-8 años luchando, las de Pompeyo eran nobles. César le dio un baño táctico a Pompeyo y destrozó el ejército de su enemigo. Pompeyo pudo escapar y fue a refugiarse a Egipto, donde tenía una relación clientelar con la familia tolemaica, los regentes. Mientras tanto, César volvió a Roma, donde la situación estaba revuelta y había mucha violencia. Le nombraron dictador. Pero no entendáis dictador como lo entendemos ahora. En aquella época el dictador era una figura jurídica que en tiempos de crisis se le otorgaba un poder absoluto durante 6 meses. Bueno, año 47. Ya recuperada la tranquilidad en la ciudad, parte hacia Egipto para acabar de una vez con Pompeyo. Al llegar se reúne con el faraón Ptolomeo XII, un niño de 12 años, y le traen una bandeja con la cabeza de Pompeyo. Cuando llegó Pompeyo, los egipcios, al ver que César estaba barriendo en la guerra civil, quisieron congraciarse con él y traicionaron a Pompeyo, a la vez que Ptolomeo estaba en guerra con su hermana y esposa Cleopatra y querían que César y sus legiones le apoyaran. Pero César enfureció. Una cosa es una guerra entre romanos y otra muy distinta es que los extranjeros se inmiscuyan y ejecuten a un ciudadano romano. César hizo decapitar al primer ministro egipcio, que fue el que ordenó el asesinato de Pompeyo. Tomó partido por el bando de Cleopatra, con la famosa escena de Cleopatra escondida en una alfombra enrollada. Fue una guerra corta. Ptolomeo en su vida se ahogó en el Nilo. César y Cleopatra tuvieron un romance del cual nació un hijo, al que llamaron Cesarión, aunque Julio César nunca lo reconoció como propio. Esto nunca fue bien visto por la gente de Roma, primero porque estaba casado, y encima se lía con esa reina oriental. Egipto, los partos, para ellos eran orientales, gente rara, los hippies New Age de la época. Antes de volver a Roma le llamaron de Asia Menor porque había problemas con el rey del Ponto. Lo derrotó nada más llegar y pronunció su famosa frase Veni vidi vinci, vine, vi y vencí. Y ahora sí, ya no tengo enemigos y ya puedo volver a casa. Al creer tener pacificada toda la república, organiza un triunfo por todo lo alto. Incluso hace desfilar a Vercingetorix y se lo ejecutan. Lo han tenido unos cuantos años encerrado solo para este momento. Y en el tema de la gobernancia, construye bastantes edificios y mejora las condiciones de los ciudadanos, a la vez que cada vez se atribuye más poder y deja al Senado como un órgano consultivo. Y empieza a correr un rumor. César quiere ser rey. Y si algo odian los romanos es a los reyes. Son una república y ni de broma quieren ser un reino. Mientras en Hispania los hijos de Pompeyo han reunido legiones y se sublevan. Otra vez de viaje. César se presenta y los derrota. Os cuento esto porque aquí llega un chaval, sobrino nieto de César, que se presenta ante César habiendo cruzado entre las líneas enemigas. Esto a César le impresiona sobremanera, y a partir de aquí lo tendrá muy en cuenta. Este chaval se llama Octavio, pero será más conocido como César Augusto, el primer emperador de Roma. César, ya establecido en la ciudad eterna, será agasajado por la plebe, y él se deja querer. Pero el Senado es otra historia. Ven peligrar el sistema establecido. César dice que no quiere ser rey, pero sus hechos demuestran todo lo contrario. Entienden que si quieren salvar la república, hay que asesinar a Julio César. Entre los conjurados hay de todo, desde republicanos convencidos hasta optimates con ganas de venganza. Bueno, ya estamos en los idus de marzo del año 44. César se dirige con Marco Antonio al Senado. Cuando están llegando a la escalinata, un senador se acerca a Marco Antonio y le empieza a hablar entreteniéndole. Marco Antonio se detiene con el senador y César continúa caminando. Y en un pórtico del Senado, un grupo de senadores le entregan una carta reclamando que devolviera el poder al Senado. Cuando César está leyendo la carta, un senador saca la daga y le hace un corte en el cuello,
y al grito de «¡Socorro, hermanos!», se le tiran encima un grupo de senadores que le clavan 23 puñaladas. Uno de estos senadores es Marco Junio Bruto, hijo de Servilia, aquella que le entregó la carta en el Senado, la que era medio hermana de Catón. Bueno, pues lo que decía, uno es Marco Junio Bruto. Es hijo de Servilia, pero probablemente hijo de César. César lo miró y le dijo: «¿Tú también, Bruto, hijo mío?», a lo que Bruto le contestó: «Así siempre a los tiranos». Bueno, realmente no se sabe si fue así, pero como final hubiera sido bestial de esta manera. Hay más versiones de este último acto, pero sin duda esta es la más teatral. Esta escena también está referenciada en Juego de Tronos, en el muro, con el chico bastardo. No digo más por si alguno no lo habéis visto. Otra cosa curiosa es que César, en el sitio donde murió, en la escalinata donde murió, fue justo a los pies de la estatua de Pompeyo. En Twitter, @melcaniano, con K. Pocas personas en la historia nos han dejado tantos detalles como este hombre. Pensad que su nombre se convirtió en un título a sí mismo. A todos los emperadores de Roma siguientes les venía acompañado el título de César. O por ejemplo, el título de Kaiser alemán deriva de César, y el de zar de Rusia igual. El mes de julio se llama así en su honor. Antes era el mes de Quintilis, o Quintilis. Cuando me metí en este asunto, sabía que César había sido un gran general, pero desconocía completamente su inteligencia política. Era un hombre que iba 2 pasos por delante de sus coetáneos, y eso que no he entrado en todas las triquiñuelas políticas que organizó porque hubiéramos acabado locos, pero os puedo asegurar que hubiera sido un jugador de ajedrez espléndido. Catón vio el peligro que suponía para la República Julio César, y la ambición desmedida que tenía, y hizo todo lo que pudo para evitarlo. César quería emular a Alejandro Magno, y a fe que lo consiguió. Y ya unas cuantas recomendaciones. Bueno, documentales hay para aburrir. Yo recomendaría la serie de HBO Roma, una de las mejores series históricas que se han hecho, según los expertos. Refleja muy bien la forma de pensar y vivir romana, que no es exactamente igual que la nuestra. Y la primera temporada empieza en la Guerra de las Galeas, con Julio César como personaje muy importante. Una seriaza. Y si os gusta, también recomendaría la serie Yo Claudio, aunque esta es para muy cafeteros. Es de los 70 y se nota. Antes estaba en Filmin. Ahora, si os soy sincero, no sé dónde está. Pero la podéis encontrar por métodos alternativos. Es una serie que empieza con el sucesor de Julio César, Octavio, y sigue las peripecias de toda la familia Julio Claudia hasta Nerón. Bueno, y aquí se acaba el programa de hoy. Ya sabéis, dadme un like si os ha gustado. Ah, una cosa, quería agradecer especialmente a Agus y Paco, que han sido las voces de Sila y de Julio César. Muchas gracias, chicos. Podéis escucharme en iVoox, Spotify, YouTube y también en Apple Podcast. Bueno, un abrazo y a cuidarse.